Falei pequeno, já. Eu Já vai sei, eu começar. sei. Tá bem, então, querido. Bom, eu vou começando aqui, agradecendo a presença de todas, de todos, de todes, e muito feliz por termos presente mais de 70 pessoas agora neste encontro, que certamente vai ser um diálogo muito gostoso, porque a professora Ruana é uma simpatia, como vocês já viram, quem pôde entrar um pouquinho antes, né? E uma pessoa com uma experiência absurda na área de tecnologias, de formação de professores, tem uma longa trajetória, e eu estou muito feliz, e todos nós do programa estamos muito felizes, professora Ruana, por você ter aceitado o nosso convite, ter dedicado um tempo da sua noite, ela está falando lá de Barcelona, então, o momento que poderia estar com a família, com os amigos, está aqui conosco dialogando nessa aula inaugural do primeiro semestre do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá. A gente pede, por favor, que vocês mantenham os microfones desligados. Essa situação do povo. Aí, se tu quiser marcar, por favor. 7h30 é muito cedo. Eu peço a ajuda dos colegas para fechar os microfones quando alguém não perceber que abriu, tá bem? Obrigada. E vocês vejam que o título da conferência da professora, Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos Educacionais, que é o título também da linha de tecnologias, veja que coisa mais gentil da professora. Luzes e sombras, é nisso que a gente está imerso, né? Muito nos instiga, frente a esse período que é pós-pandêmico, frente à expansão das tecnologias digitais, dos processos de datificação das ações humanas, né, da vigilância, do controle e também da comunicação acelerada, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aí um grande desenvolvimento tecnológico, mas temos muita desigualdade no mundo inteiro, né? Elas perduram, elas aumentam também por conta das tecnologias, por conta do uso das tecnologias, da presença delas, né? E esse desenvolvimento tecnológico, ela imprime muitos desafios para a docência, sua presença, né? Mobiliza novas compreensões de aprendizagem, interfere em muitas subjetividades, né, que estão sendo constituídas permanentemente. Enfim, é um tema interessante para a gente discutir hoje à tarde aqui sobre formação de professores, prática pedagógica. Então, eu vou apresentar a nossa convidada, e aí eu vou passar a palavra para ela, e aí peço a vocês que quem quiser pode ir forjando questões no chat, mas depois a gente vai abrir para dialogar com ela, depois de sua fala, né? A professora Ruana, ela é licenciada e doutora em psicologia, ela é professora de tecnologias educativas na Universidade de Barcelona, na Espanha, né, com muita reconhecida trajetória nessa área, é coordenadora do grupo de pesquisa Esbrina, já assessorou o Banco Mundial, a OCDE, em programas de melhoria da educação, né, já produziu mais de 20 livros, mais de 200 publicações, né, que são voltadas para a formação de professores, para inovação, impacto das tecnologias na educação. Então, professora, muito obrigada, né, e fique muito à vontade para produzir esse diálogo conosco. Bueno, boa tarde, noite para mí, yo que tarde para vocês. O primeiro que tengo que decir es que eu falo portuñol ou espangués, no falo portugués. Yo pregunté si preferían español ou espangués ou portuñol e falaron que mellor portuñol, entón tentaré. A presentación sí que está feita en portugués, mas se vocês ven algún ego, me disculpan porque no escribo perfectamente, ¿no? Muito obrigada á Universidade de Estácio de Sá e á profesora Yaciara por el convite, porque aínda que, claro, traballo e é un tempo que he estado traballando todo o día, aínda que yo estoy aposentada,
pero no parada. O sea, aquí en España aposentarse no es pararse, sino entrar en el júbilo. Nos falamos que nos jubilamos, entón é outro momento da vida, e sigo traballando nas cosas que me interesa. E como llevo moito tempo traballando no ámbito das tecnologías da información e la comunicación, para mí é unha forma de seguir reflexionando sobre el tema, porque é un tema que ten moitos desafíos e que o profesorado non hablo apenas de profesorado de primaria, de ensino fundamental, non. Mesmo o profesorado da universidade, mesmo as persoas encarregadas de las políticas educativas, no temos un coñecimiento profundo e en todas as dimensiones de as consecuencias e as derivações del desenvolvimiento brutal, yo diría en estos momentos, brutal, de estas tecnologías y el impacto que están tendo en las nosas vidas. Yo cuando faço una palestra pregunto sempre, miro aos ollos a xente, por eso me gusta más estar físicamente perto, y pregunto, ¿cuántos de vosotros, cuando saen de casa a facer un paseo, a encontrarse con los amigos, etc., cuántos de vosotros deixan o celular na súa casa? Que levanten la mano. Y la única persona que levanta la mano soy eu. Todas as demás persoas me dicen que son incapaces de deixar el celular na súa casa. Yo me preguntaría por qué. Y me preguntaría qué consecuencias te hizo. No. Vale, yo pedí a la profesora Yaixara que preguntase a los participantes qué imágenes tenían de las tecnologías de la información y la comunicación y as expectativas y as preocupaciones. Entón, ela me mandou unas cuantas, yo fiz un rápido análisis y vi que, evidentemente, todos lo relacionamos con artefactos, con el móvil, con el ordenador, o sea, que todo lo que hay detrás, ¿no? Todas las tecnologías persuasivas, como os algoritmos, todo lo que hay detrás de todo iso, o que se llama a parte oscura das tecnologías digitales, eso o tenemos menos presente, porque en realidad, en geral, no coñecemos todo iso. No coñecemos quiénes hai detrás. Pensamos que os dispositivos son independentes. Mesmo falamos de inteligencia artificial, que depois falaremos. Outro oxímoron, outra contradicción, inteligencia artificial. Será artificial inteligencia? No sé, porque la inteligencia té conciencia. No es un montón de informaciones que están entreteixidas, ¿no? Entón, falamos máis de artefactos, falamos máis de preocupaciones e menos de expectativas. Entón, evidentemente, y esto es importante para el campo de la educación, no podemos obviar, no podemos, en estos momentos, as tecnologías digitais forman parte da nosa vida e da vida de os meninos e as meninas que van á escola, que van á universidade. Nós non podemos negar isto, mas se nós, como educadores, non pensamos, non reflexionamos, non pesquisamos, o que farán pensar, reflexionar e pesquisar serán as multinacionais. Entón, se vocês queren deixar que pensen por vosotros, yo no voy a decir nada, pero eu, como educadora y como pesquisadora, invito a pensar. Bueno, aquí había hecho las imágenes que vosotros ten, ¿no? En estos momentos todo es una maravilla, todo es digital, todo nos lleva a todas partes, etcétera, etcétera. Y cuando esto llega a escola, pues resulta que a mayoría de los entornos escolares no se diferencian moito deste entorno escolar que tienen aquí abaixo a la esquerda, que era unha clase con un profesor en la tela negra
e os meninos enfrente. Entón, o que estou comenzando a falar de isto é que introducir un novo artefacto, introducir un novo medio de ensino, no quiere decir que automáticamente mudemos la forma de entender. ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa aprender? ¿Qué nos temos nosotros del coñecimiento? Porque durante moitos anos, e aínda agora, o coñecimiento que se imparte na escola é un coñecimiento factual e declarativo. Factual e declarativo. Aínda hai moito lo que falaba Cuban nos anos 90, que enseñar es decir, e agora podemos decir nosco, o lo puede decir la Google Classroom, o la Wikipedia, o la plataforma última que han desenvolvido en algunos lugares. Pero nos o que facemos es, bueno, repetir más o menos esto. Entonces, aprender es escuchar o leer, y el conocimiento es lo que pone en los libros o ahora en todo el mundo de Internet. Yo quiero comenzar falando desde onde yo falo. Yo falo desde una dedicación, como falaba a profesora, de moitos anos al tema de la tecnología educativa. Participé en el primer programa de informática educacional que tuvo lugar aquí en Cataluña. Comenzó en el 82 y yo estuve lá hasta el 89. Y también desde 1985 he sido profesora de tecnología educativa en la Universidad de Barcelona. En todo este tiempo, evidentemente, he estudiado, he utilizado tecnologías, pero sobre todo he reflexionado moito sobre ese tema e he feito pesquisas. Hemos feito bastantes pesquisas europeas, School Plus, More Than a Platform to Build the School of Tomorrow. Esto es un título de un proyecto que yo coordiné, un proyecto europeo muy grande, con 6 países, con 6 universidades, con 6 escolas, que al final, escolas secundarias que al final fueron 30, y que el título es porque yo estuve validando proyectos en la Unión Europea y todo el mundo quería hacer plataformas. Entonces, yo en la reunión falei, hey, cuidado, atención, nos precisamos mucho más que una plataforma para pensar a escola del mañana, más bien de hoy. Y entonces me pusieron como la frase de la semana, la remarcaron. Entonces, de aquí hicimos un proyecto que desenvolvimos una plataforma que desafortunadamente se la apropió a empresa que trabajaba con Osco, que esto es otra historia muy longa que no contaré, pero no desenvolvimos solo a plataforma, sino desenvolvimos todo un proyecto pedagógico basado en la indagación. Entonces, los meninos y las meninas de la escuela secundaria eran convidados a plantearse proyectos de investigación, a desenvolverlos, a compartirlos con otros alumnos. O sea que no había una plataforma, sino había una idea pedagógica. Después también desenvolvimos el de políticas y prácticas en torno a las TIC. Están todo, hay libros publicados sobre eso. En este proyecto estuvimos analizando los últimos 25 años de políticas educativas en torno a las TIC en Cataluña. Entonces, comprobamos que durante esos 25 años el Departamento de Educación había promovido toda una serie de programas de informática educativa, cambiando cada vez. Primero fue informática, después fue logo, después fue enseñanza asistida por ordenador, después fue programación diversa, después fue internet, etcétera, etcétera. Pero estuvimos estudiando cómo estas políticas habían transformado a mellor a escola. Y miren el título del libro, A fugacidade das políticas,
a inercia das prácticas. O sea, as políticas mudan, mas as prácticas educativas mudan moito pouco. Tamén estuvimos traballando con como os meninos e as meninas aprenden fora e dentro del aula con nuevos alfabetismos y dentro de esos alfabetismos era lo digital y esta pesquisa sobre el movimiento Do It Yourself, fáselo por vosé mismo, mas nosotros oficimos fásalo por vosé mismo en colaboración. Entonces, desenvolvíamos una idea pedagógica con las escuelas y dentro de esa idea pedagógica decidíamos todas las diferentes tecnologías que teníamos que utilizar, que no eran solo tecnologías digitales. Entonces, esto para falar que eu parto de una perspectiva crítica sobre a tecnología. Mi posicionamiento ontoepistemológico es desde una perspectiva crítica, porque como fala Andrew Finberg, a tecnología no é unha distinción máis. O sea, a tecnología non é unha distinción, máis un parlamento das cosas, onde se decide o noso futuro. Non son artefactos, non son propostas, es una discusión y a veces cuando desenvolvemos un tipo de tecnología no estamos desenvolviendo outra. Falaba a profesora de que en estos momentos tenemos moita tecnología digital, pero tenemos casi 1.000 millóns de personas no mundo que non ten suficiente alimento. Entón, eu me pregunto, por que non desenvolvemos tecnología de alimentación? Temos miles de persoas, millóns de persoas, mesmo en Brasil, que non ten agua potable, que non ten agua corriente en súas casas. Entón, preguntas, por que tanta tecnología digital para xogar, para non sei qué, e por que non para as necesidades das persoas? Para mí esto es un posicionamiento ontoepistemológico y ético crítico. No quiere decir que yo rechace las tecnologías digitales, que yo crea que son malas, pero sí que cuidado porque nos están proporcionando una nueva colonización. A nova colonización proviene das multinacionais digitales e os espellos e os collarcitos, los avalorios que antes se les daba a las poblaciones cuando sobre todo los europeos iban a colonizar, ahora es el nuevo iPhone, a nueva tableta, a nueva no sé qué, o sea, y te van, o sea, encima pagas un montón de dinero por eso. Entonces, vamos a pensar si compramos algo, por qué lo compramos y a quién beneficia. Si no nos beneficia a nosotros, yo diría de no comprarlo, ¿no? Vale, a partir de aquí, el posicionamiento epistemológico y ético es la tecnología para mí no es apenas, la tecnología digital no es apenas para aplicar, sino para pensar. A mí como educadora, a tecnología digital, el desenvolvimiento da tecnología digital me ten que permitir pensar qué tipo de pesquisa, qué tipo de educación queremos desenvolver, qué tipo de individuo pretendemos contribuir a formar, qué nos temos de la educación, qué nos temos del conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que yo quería falar con vosotros, yo creo que as genealogías son muy importantes y quiero situar de dónde viene esta construcción sobre la magia da máquina. Esta construcción que ahora parece que todo lo que pasa por un computador tiene una... y ahora por un computador o un celular, etcétera, etcétera. Todo esto viene de... se comenzó a fundamentar en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y está muy influenciado por los avances de la ciencia y la tecnología, el medo de las personas de Estados Unidos, porque Rusia fue a primera nación que subió un Sputnik al espacio y comenzaron a desenvolver mucha pesquisa para ver cómo aplicar
a psicología conductista y el desarrollo técnico científico-tecnológico a la educación. Entonces, Skinner creó una máquina de ensino. La máquina aquí, ay, disculpen. La máquina de ensino, pues no sé si la ven aquí, era una cosa muy básica y él falaba que los estudiantes tendrían una respuesta, o sea, una corroboración inmediata a sus respuestas, que el funcionamiento de esta máquina reforzaría los aprendizajes de todos los aprendices. Yo tuve ocasión de ver estas máquinas y eran preguntas y respuestas como los test, igual que ahora los test de respuesta múltiple, ¿no? Y él falaba de que eso sería la revolución, que eso sería todos los meninos aprenderían, que los profesores tendrían más tiempo para hacer otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente no fiz nada de eso. Un único profesor puede monitorar todo un grupo grande o uno más favorecidos fueron rápidos progresos, más pueden retardarse lo necesario, el profesor podrá economizar tiempo y trabajo, siempre lo mismo, y después el profesor siempre tiene mucho más trabajo, ¿no? Pero aquí comienza a magia da máquina, y esa magia da máquina continúa y permanece, y cada vez nos van vendiendo más cosas. A última, el metaverso, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿no? Pero nos sabemos que tenemos meninos y meninas que das veces no tienen condiciones, llegan a escuela, que no han comido suficiente, que no tienen condiciones higiénicas para vivir, o que nosotros, o que les aporta todo este tipo de información, ellos no tienen las condiciones para dar sentido, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto continúa. Papert en Brasil fue muy influyente con el logo, decía que, bueno, que en el futuro no habría escuelas, que el ordenador lo daría todas las respuestas, o sea, que los sistemas basados en un conjunto de conceptos, o sea, para él el ordenador daría respuesta para todo. Mesmo él fala de que pedagogos, educadores tan importantes como Dewey, como María Montessori, como Freinet, incluso el Neil, el de la escuela está totalmente libre de Estados Unidos, que tenían boas ideas, pero no tenían boas máquinas para llevarlas a la práctica. Todo eso, evidentemente, ha quedado fixen estos computadores. Estos son los primeros computadores dos años 70 o 80, ahora ya no existe nada de eso, ¿no? Después viene la explosión de las tecnologías digitales, la web. Y aquí nos vienen otra vez con un montón de discurso, podemos personalizar el aprendizaje, pueden aumentar autenticidad y el interés, construir comunidades virtuales entre diferentes escuelas, equipos de colaboración, ayudar a compartir a respectivos alumnos de diferentes especialidades, demostrar apoyo a los colegas, buenas prácticas en diferentes campos. Todo esto teóricamente lo permite la web punto 1, punto 2, punto 3, lo que sea. Facilita el uso de abordajes de inquérito apoyadas en tecnologías y modelos basados en problemas para la mejora del aprendizaje, forneciendo formas innovadoras, por ejemplo, herramientas móviles de integrar soporte e interacción just in time, o sea, a tiempo. O sea, los meninos pueden tener en todo momento la información que necesitan. Esto lo escribió Jarvela en el año 2006 para un informe para la OCDE, ¿no? Para la OCDE. Todo esto nos lo podía proporcionar. Pero claro, todas estas propuestas no tienen en cuenta las condiciones de educación en los países. No tienen en cuenta... ¿Hola? ¿Alguien está falando? No ten en cuenta que
que nós temos unos edificios determinados, unas condiciones determinadas, un profesor que té o no té unha formación, que todos estos artilugios tienen obsolescencia programada. El computador que yo comencé a utilizar hace más de 40 años, ahora es ya imposible incluso recuperar cosas que fiz con él. Entonces, de todo eso no se fala, ¿no? Seguimos. La personalización del aprendizaje, otra vez, otro autor, puede facilitar o acceso a contenido, simplificar algunas tareas de ensino, fornecer datos o acompañamiento personalizado, permitir mayor autonomía ao aprendiz, diversificar as opções de presentación, permitir que os alumnos participen en el movimiento. Pero todo iso precisa unas condiciones, precisa unos estudantes, unos meninos y unas meninas con disposición para aprender. Precisa un profesorado que saiba manejar todo eso, ¿no? No es que llega a su aula, llega un computador y bueno, ya está. Yo me he encontrado situaciones en algunos países que llegan computadores a una escuela y a la escuela no tiene ni un lugar para poder trabajar con ese computador, ni seguridad, ni profesores que lo sepan utilizar, ¿no? Entonces, hemos malgastado muchos medios informáticos porque las personas no lo sabían utilizar. En este discurso, una cosa importante es que se está confundiendo todo el tiempo información y conocimiento. Y la información no es conocimiento. Hay una frase de Sabater, que es un filósofo, que dice: a información no é o mesmo que coñecimiento. O coñecimiento é a reflexión sobre a información e a capacidade de discernir e discriminar con relación a la información que se té e la capacidade de jerarquizar, ordenar, maximizar a información que se recibe. En otras palabras, todo é información excepto el coñecimiento que nos permite tirar o máximo proveito da información. A información precisa un coñecedor, alguén que le dé sentido. E respecto a isto, tamén temos que ver, se fala de inteligencia artificial cando en realidade o que estamos falando é un algoritmo. Un algoritmo é unha fórmula que o que faz es ordenar toda la información de la que disponemos y la va organizando de diferentes maneras en función de cómo interactuemos. Pero cuidado, la inteligencia artificial y el algoritmo no es una cosa independiente. Detrás de un programa de la llamada inteligencia artificial, yo la pongo entre comitas, a un grupo enorme de personas que se aproveitan da información que ha sido gerada por toda una serie de estudiosos que han feito pesquisas. Sin todo eso detrás, no hay ninguna inteligencia artificial. Y la inteligencia tiene conciencia de sí. Entonces, sí, lo puedes mezclar, ¿no? Por ejemplo, en los años, creo que fue en los años 90, un programa de computador ¿cómo se llama? ¿Ajedrez? Yo no sé cómo es ajedrez en... Ajedrez, xadrez juego... mesmo. Xadrez, tá certo. De xadrez, ganó al xadrecista mejor do mundo, el programa. Entonces, en la clase de tecnología educativa lo estuvimos analizando con los estudiantes y, claro, llegamos a la conclusión de que no ha sido un programa el que ganó al mejor xadrecista do mundo, sino un grupo de personas enorme, recogió todos los procesos que habían sido desenvolvidos por personas durante años
Y entón los convirtieron en un algoritmo para ir respondiendo ao que hacía la persoa. Entón, non ganó un programa, ganó un grupo enorme de persoas que ya estaban baseándose en el coñecimiento creado por moitas persoas a través de moitos anos. Entón, unha cosa importante, por favor, non nombremos as cosas por outras. La inteligencia será artificial, pero un algoritmo no es inteligente. Un algoritmo es la plasmación de muchas inteligencias que han ido desenvolviéndose durante muchos años. Y esto para mí es un tema fundamental para la formación en las escuelas. No solamente utilizar, sino que hay detrás. Que cuando vamos a buscar una información, ¿quién ha recogido esa información? ¿A quién interesa? ¿Qué visado del mundo da? Porque, bueno, vosotros saben ahora lo de las falsas noticias, todo el mundo puede poner informaciones en todo el mundo, en todas partes. Entonces, lo que es importante situar estas tecnologías digitales que son artefactos, que son matéricos y también simbólicos, porque utilizan muchos símbolos, lenguajes, etcétera, etcétera, evidentemente necesitan una metodología educativa, porque yo no puedo dejar el último diseño de computador, o deixo na clase y que yo cuando comencé a impartir aulas sobre tecnologías educativas tenía que enseñar a los alumnos a pôr en marcha el computador. Ahora eso aprenden en su casa, cuando vienen a la escuela, la mayoría de los meninos ya saben, ¿no? Pero ¿cómo después esto convertirlo en una herramienta educativa, ¿no? Entonces, a la metodología no es una técnica, no es una fórmula, no es un plato pronto, no es un rótulo. La metodología es ir más allá, ¿no? Y de meta, o sea, es un camino de logos, de razón, de estudio. O sea, yo tengo que ver qué camino quiero seguir para poder desenvolver las finalidades que yo quiero conseguir. Y esas finalidades son educativas, no son tecnológicas. Es un conjunto de procedimientos racionales utilizados para atingir los objetivos. Es un estudio o escolla del método relevante. Y esto es fundamental. Si yo tengo un martillo y no sé para qué lo quiero, pues lo mismo, si yo tengo un computador, si tengo a última tablet, si tengo a último celular, pero ¿para qué? ¿Con qué? ¿En qué sentido? Y sobre todo después veremos los efectos colaterales de esto. Bueno, una cosa importante que falamos con las profesoras antes de comenzar, si hay alguien que nos está escuchando y quieren hacer alguna pregunta o precisan de alguna aclaración, pueden poner en el chat y la profesora me la pasará a mí, ¿no? Entonces, la metodología educacional es la forma por la que los profesores y los pedagogos desenvuelven su práctica diaria. Ustedes tienen una metodología, sea consciente o no, sea reflexiva o no, desde cómo llegan a escuela, desde cómo reciben a los meninos y a las meninas, desde cómo organizan el contexto del aula, etcétera, etcétera. Entonces, las metodologías educacionales son un conjunto de herramientas didácticas, técnicas, estrategias y métodos que los profesores utilizamos para aumentar a participación de los estudiantes, garantir una experiencia activa y significativa en el proceso de aprendizaje. Si tenemos una idea activa del aprendizaje, porque si hay un profesor que cree que los meninos tienen que llegar a clase, escuchar lo que él dice y responder, o tienen que llegar a clase, mirar lo que hay en el computador y hacer exactamente lo que dice el computador, su metodología es otra. Entonces, lo que es muy importante que decidamos qué tipo de metodología queremos desenvolver. Bueno, ya voy rápido porque... Bueno, entonces, vamos a ver cómo
hacer un abordaje a las tecnologías de la información y la comunicación a partir de la pedagogía, no a partir de la tecnología. Entonces, en una institución, o cuerpo docente tendría que decidir cuáles son sus objetivos educacionales, hacia dónde quieren ir, cuál es su línea de horizonte, ¿no? Considerando, bueno, en estos momentos yo diría, si estamos hablando de TIC, pedagogías activas, considerando las pedagogías activas, la nueva escuela, la globalización de los conocimientos, aprendizaje basado no alumno, temas generadores, o sea, que estemos todos los educadores, incluido Freire, etcétera, ¿no? Llevando en cuenta infraestructura disponible y entrenamiento digital de profesor e alumnos. No podemos decidir hacer una cosa astronómica si no tenemos en cuenta cuáles son las condiciones que tenemos, porque si no, nos estrellaremos. Haremos un sueño y después dirá, no, esto no funciona. No, tenemos que ser realistas, pero tener una línea de horizonte. Entonces tenemos que decidir. A partir de ahí, la idea es que tenemos que decidir. Y esto no es un método, yo no puedo ir y falar para vosotros. Mire, vosotros tenéis que hacer esto, y las tecnologías digitales serán para vosotros como un avión que les llevará. No, no. Primero yo tengo que conocer cuáles son su contexto. Quiénes son los profesores, quiénes son los estudiantes, cuáles son las rigideces del currículum, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. La educación es muy compleja y no la podemos simplificar. Do corpo docente o de la institución tenemos que decidir para dónde, por qué, cuándo, con qué, cómo, o qué contribuye en lo que inhibe y las posibles dificultades. Esto es muy importante. Tener una idea clara, no de lo que se tiene que hacer, sino hacia dónde queremos ir. Porque si no, como falaba Alicia en El País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que el menino, Alicia le pregunta qué camino tiene que tomar. Y el menino le pregunta, depende a dónde você quiere ir. Si yo pretendo una educación democrática, una educación en que cada estudiante encuentre su lugar para aprender, si yo pretendo que el estudiante y yo mismo entienda las problemáticas de la sociedad actual y el impacto de las tecnologías digitales, todo esto tenemos que discutir. Y tenemos que buscar ayuda, tenemos que estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay algunos ejemplos que están como muy de moda, que parten de la pedagogía y no de la tecnología. No he traído los de gaming y no sé qué, porque los que parten de la tecnología son muchos. Aquí hay algunos como el aula invertida, que intenta transformar, o sea, intenta hacer una pedagogía mucho más centrada en el estudiante, que le da mucha más responsabilidad, ¿no? Y es una transformación profunda dos conceptos pedagógicos, desafía un modelo de sala de aula transmisivo, o sea, la idea es que você no es o transmisor. De sexta fuimos a un concierto de música clásica y falábamos a saída porque a directora de la orquesta era una mujer muy energética y que falaba, veías como le decía a cada uno que tenía que hacer en cada momento, y falábamos que eso tendría que ser un profesor. No el que fala todo el rato como un monólogo, sino el que es capaz de dar voz y dar sentido a cada una de las personas que te delante, ¿no? Entonces desafía ese modelo, utiliza tiempo de las aulas para actividades de aprendizaje social, requiere que los alumnos se envuelvan también en actividades después del aula, y estas son las cosas más difíciles, es sobre todo que esto lleva mucho trabajo para el profesor, implica introducir una mudanza en el uso del tiempo dentro y fuera de la escuela, hacer actividades tradicionalmente consideradas lisoes para casa, o sea, hacer actividades tradicionalmente consideradas lisao de casa en aula, o
sea, las tareas de casa, pues a veces se fan en el aula y al revés. Implementar actividades na sala de aula que enfaticen el aprendizaje activo, entre pares, resolución de problemas, incentivar las actividades previamente, que les lean, que les miren videos, que les façan una serie de... busquen informacions que després poden intercanviar en la sala de aula y construir conjuntamente sentido, promover actividades después de la clase y hacer uso de la tecnología digital, sobre todo para abordajes como el vídeo integrados, hacer uso de la tecnología digital, especialmente ponen mucho énfasis en los vídeos integrados en un abordaje en general. Esto proviene porque se ha visto que muchos meninos y meninas, cuando ellos tienen un interés, van a buscar vídeos que sean tutoriales para aprender. Entonces, bueno, pues hay profesores que dicen, bueno, pues vamos a utilizar eso también como un instrumento para aprender. Fíjense que aquí hay mucha pedagogía, hay tecnología, pero hay mucha pedagogía, ¿no? Y que no es fácil. Lo que se tiene que tener en cuenta en esta perspectiva, principios básicos del diseño de AXAO para implementación bien sucedida de una propuesta de educación digital. Es muy importante seguir un abordaje, y esto proviene de un informe que hicieron unas personas para la Unión Europea. Estuvieron investigando toda una serie de proyectos y vieron que los proyectos más educativos eran los que seguían un abordaje holístico que visa a mudanza del sistema. Es decir, que no eras apenas trajo una cosa a la clase, yo qué sé, estás ahora lo virtual, ¿no? No, sino a ver, ¿qué sentido tiene eso dentro de esa visión holística de la mudanza sistémica? ¿Cómo quiero mudar el sistema educativo como un todo? Eso sería lo ideal desde el departamento de Educación, el Ministerio de Educación, o de la escuela o de la comunidad, ¿no? Establecer una visión a largo plazo, dos objetivos realizables a corto plazo. No es para mañana, tenemos que ir trabajando poquito a poco. Desenvolver a tecnología como medio, no como fin. No es utilizar el computador y ya está, sí, pero ¿para qué? ¿No? Abrazar a experimentación, tomando riscos o fracaso. Tomada de riscos y o fracaso. Puede ser que algunas cosas no funcionen, ¿vale? Vamos a analizar por qué y vamos a aprender de ahí. Lo vamos a hacer con los estudiantes. Considerar la importancia en los límites de validación de impactos. Esto es importante porque toda acción educativa tiene un impacto. Entonces, la acción educativa tradicional ya sabemos el impacto que tiene. A muchas personas les hace perder el interés, etcétera, etcétera. Veamos lo que puede suceder con esta perspectiva. Envolver todas las partes interesadas en un diálogo estructurado. Esto es muy importante, muy importante. Implicar a los padres, implicar a los propios estudiantes, a toda escuela, porque muchas veces se fa solamente en un aula, fa una persona sola, y esto no tiene mucho sentido. Lo ideal sería con toda la comunidad educativa, con la formación del profesorado, también, etcétera. Dar a las escuelas y a los profesores una voz y un voto, o sea, que sean ellas las que pueden decidir hacia dónde quieren ir. Ahora aquí en España, por ejemplo, han venido muchos fondos de la Unión Europea y van a dar mucho dinero para comprar artefactos tecnológicos. Y algunas escuelas falan, no precisamos artefactos, precisamos precisamos más personal, precisamos otras cosas. Entonces ahí hay a veces está imposizado por parte del Ministerio de Educación, que no es un beneficio pedagógico para la educación. Y construcción de competencias, esto es muy importante.
competencias de ensino, pero tamén competencias digitais. Agora, por exemplo, en escolas de Finlandia, o que están facendo é desenvolver competencias para validar la información digital, porque es que hay una cantidad de información digital que no está validada. Entonces se pasan, bueno, noticias falsas, bulos. Vosotros en Brasil últimamente han sabido mucho de esto, ¿no? Que se falan cosas, los antivacunas, los que falan que la Tierra es plana, los que... Bueno, hay que validar el conocimiento. Bueno, ya voy acabando. Bueno, una cosa muy importante a tener en cuenta en todo el tema de las tecnologías digitales en la educación es, en estos momentos, quién está decidiendo el currículum. Todas esas escuelas que utilizan Google Classroom, Smart Classroom, no sé cuánto, no sé qué, quien está decidiendo la organización del currículum es la empresa que lo está desenvolviendo. Son unas colegas de Argentina, perdón, de Australia, falaban eso. En estos momentos, quienes están desenvolviendo el currículum en Australia es Silicon Valley. Pensemos, aquí en España también hay muchas escuelas que tienen Google Classroom, que tienen no sé cuánto, que, bueno, hay diferentes plataformas. Yo siempre falo para ellas, miren si a idea de conocimiento que transmiten estas plataformas es lo que vosotros quieren promover. A forma de interacción, a forma, porque si no, ellos están decidiendo a educación, ¿no? Entonces, esto tenemos que, si queremos aceitarlo, pues muy bien, pero no porque sea por ignorancia, ¿no? Otra cosa importante es el tema de la atención. En estos momentos está estudiado que os jóvenes e mesmo os adultos, fruto de las horas que pasan en el móvil sobre todo y yendo de un sitio a otro y otro a otro, hay estudios que falan de que se resiente a capacidad de concentración. Tenemos tanta información que al final no sabemos qué hacer con esa. Y aquí hay dos síndromes. Uno que se faló de él en Estados Unidos, fear to missing out, miedo a perderse algo. Entonces los meninos están todo el día en el móvil para que no se pierda nada de lo que pasa en sus redes sociales. Y yo falo del efecto Nokia. Eu no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. Entonces, meninos que están, o mesmo persoas adultas, yo he visto en un restaurante una dupla, cada uno en su móvil. Entonces, ¿usted quiere estar con su dupla o no? O sea, ¿quiere estar allí o no? Entonces, esto tenemos que tener cuidado. Como educadores hemos de prever, hemos de ver y hemos de atender a esa falta o ese problema de atención, porque sin atención no hay aprendizaje. Cuando usted se dispersa, usted piensa que lo sabe todo porque oye de todo y ya está, ¿no? Y ahora incluso, bueno, antes copiábamos en el libro, luego se copió en la Wikipedia o en Google, y ahora parece que se está copiando con este famoso, la chat GPT. Yo no sé si vosotros han oído hablar, se supone que es bueno, es un algoritmo que vosotros pone preguntas y tal, y le escribe una carta, le escribe Entonces, bueno, vamos a ver todo eso, qué significa para el aprendizaje. Otra cosa importante es dónde está el cuerpo. Se está viendo en estos momentos que hay muchos problemas de obesidad para las personas. Hoy he estado hablando con una persona que él ha estudiado ingeniería informática y ahora está caminando más y se da cuenta que tiene unos problemas tremendos en el pie y en las rodillas porque no hace suficiente ejercicio. Curiosamente, en estos momentos, en lugares como Canadá
y en México, que lo oí anteayer en la televisión, en algunas escuelas han puesto en los pupitres, en las mesas han puesto debaixo una bicicleta para que los meninos y las meninas puedan hacer bicicleta mientras ellos están trabajando, porque a gente no está haciendo ejercicio. Entonces, sin ejercicio, sin aire, sin el desenvolvimiento humano no es posible. El vicio en tecnologías digitales, las tecnologías persuasivas, a idea de que yo no puedo dejar el móvil, no puedo, y esto acontece a muchas personas. Entonces los meninos y meninas, los mayores también, falta de sono, etcétera, 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 y todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque cada vez hay más problemas psicológicos y de falta de autoestima y de pesimismo, etcétera, etcétera. Y una pregunta que me hago yo cada día más: ¿dependemos de un plug? El otro día en Madrid salió una noticia que 65.000 meninos y meninas de secundaria no pudieron hacer una prueba porque hubo una avería y no funcionaban los computadores. Bueno, preguntémonos si todo ponemos online, todo ponemos en la nube, todo lo ponemos. Si un día no tenemos, mire, ahora bueno, gente que no té electricidad, ¿no? O ahora en la guerra de Ucrania. O sea, bueno, pensemos todo esto. Y bueno, las consideraciones finales es, con el tema de la utilización de las tecnologías digitales en enseñanza y aprendizaje, no hay receitas o fórmulas. Son perspectivas educacionales, visiones políticas y pedagógicas. Entonces tenemos que pensar desde nuestro contexto, desde o que nos estamos pensando que queremos construir, pues hacia dónde queremos ir y qué decisiones tomar. Aquí están las referencias bibliográficas que yo he utilizado en la presentación. Y bueno, muy agradecida por la atención y por la posibilidad de seguir pensando con vosotros. Muy obrigada. Nossa, a gente que agradece, professora Roana, espetacular. Assim, a senhora fez um percurso histórico e colocou a pedagogia em primeiro lugar, a criticidade, a politicidade. Realmente, assim, eu sou da linha de tecnologias, a gente comentando aqui com o meu grupo de pesquisa paralelamente, acreditamos muito nessa leitura que a senhora faz, né? E essa sua perspectiva histórica, chegando aqui a temáticas que são muito pertinentes, como a questão da gratuidade e da colonização dos dados, a questão de que uma tecnologia se sobrepõe à outra, e no final das contas, e aí a professora Ana Valéria comentou aqui do chat GPT, né? Que está uma euforia. E aí, no final das contas, o que você coloca é a escola segue com sua missão de formar para a criticidade, não perde sua essência, né? É isso que fica para mim. Eu queria ouvir os colegas, né, as perguntas, mas no final mudam-se muitas coisas, valoriza-se mais ainda as metodologias ativas, valoriza-se mais a capacidade do professor de criar, de reinventar, de ler politicamente, mas a essência da educação, ela permanece, né? Ela permanece na formação de sujeitos que possam saber ler o mundo, atuar sobre ele, né, de uma maneira crítica. Então, agradecendo, mas aí vamos passar para algumas questões, alguns comentários aqui, né? O professor Diego, até, que é da nossa linha também, ele comentou, quando a senhora estava falando das fundações, né, que as fundações privadas, ela tem um papel cada vez mais importante na difusão de tecnologias como solução para os problemas educacionais, né? E é muito crescente a influência junto às secretarias de educação, né?
Não sei se o Diego quer comentar alguma coisa, quer comentar, ou só gostaria que falasse. Não, sobre esse ponto. Deixa eu desligar aqui, eu estou em 2 aparelhos. Sobre esse ponto, justamente, não somente elas têm influenciado enormemente junto às secretarias de... Primeiro, boa noite, professora Jaciara, professora Joana, é um prazer. É um prazer muito grande estar aqui. Enfim, então, completando o comentário, é justamente essa constatação de que essa influência ela existe, né? Eu acho que vem no movimento, a gente vai saber mais no curso do Marcelo e da Karine, de financiarização da educação, né? Mas as fundações estão aí com tudo, um lobby, né, assim, muito grande nas secretarias. Eu tive numa secretaria de educação, trabalhando numa secretaria de educação na região metropolitana do Rio de Janeiro no último ano, e era absurda assim, a quantidade de telefonemas, e-mails e cobranças que nós recebíamos diariamente de fundações de tudo que é setor, desde empresas que se ocupam de plantação de cana-de-açúcar no norte do estado do Rio de Janeiro, a plantações de cana-de-açúcar no estado de São Paulo, que se preocupam hoje em influenciar a educação pública, oferecendo cursos sobre tecnologia, mas também utilizando recursos tecnológicos, o que é um problema hoje nas secretarias de educação, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, nas secretarias municipais, porque a gente tem, na nossa lei brasileira, uma garantia de formação em serviço dos professores das redes públicas de educação. Então, em tese, pelo que diz a lei nacional, os entes públicos, quer dizer, estados e municípios, são obrigados a oferecer formação continuada de professores e as secretarias e estados têm deixado de lado essa obrigação, têm esquecido de cumprir essa obrigação de formação continuada dos professores, graças à influência das fundações educacionais. Eu trabalhei no meu pós-doc na Universidade de São Paulo, na Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo. Praticamente nenhuma formação oferecida pela EFAP, né, que é a Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo, acontece diretamente pelo governo do Estado de São Paulo. Nós tínhamos sempre Instituto ABCD, Fundação Itaú Social, Lehman, enfim, uma outra fundação da família Bílio Diniz, etc. Enfim, uma série de fundações de pessoas riquíssimas que, não por acaso, a gente sabe muito bem disso, têm se interessado na educação pública, influenciando a utilização de recursos tecnológicos nas escolas e substituindo o poder público e as universidades públicas e privadas na oferta de formação continuada de professores pelas próprias fundações, que se servem de recursos tecnológicos, e aí muitas secretarias têm abraçado isso, porque economizam recursos, né, não cumprindo com a obrigação de formar os professores em serviço, e sob o argumento de que os professores não podem ser liberados, não tem tempo, e de que a vantagem das fundações privadas, de caráter privado, é de que elas oferecem, utilizando recursos tecnológicos à distância e fora do horário de trabalho. Então, era isso a direção do comentário. E aí, para terminar esse comentário, eu gostaria de perguntar para a senhora se, nas pesquisas que a senhora tem feito, nos intercâmbios que a senhora tem feito, a senhora tem percebido essa influência como um fenômeno mundial ou mais localizado aqui ou acolá, ou na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Bueno, comentario muy interesante.
cada vez máis as grandes corporações e as grandes fortunas, a xente moito rica, quere caridade e non justicia. Quere facer como Microsoft, non sei que, caridade, ¿no? Una fundación para el hambre, una fundación, perdona, paga impuestos, trata bien Marketing. Sí, o sea, esto es un fenómeno mundial. O sea, hoy falábamos, ¿no? Puedo poner un ejemplo. Yo estoy pagando como aposentada el 22% de impuestos cada mes y lo pago muy contenta, feliz. Todo lo que puedo pagar, lo pago. Las grandes corporaciones, como por ejemplo Amazon, que, y lo voy a decir, yo no compro nada en Amazon ni que me maten, pagan menos de un 1%. Y seguro que las grandes empresas de su país tampoco pagan prácticamente nada. Entonces yo falo, no quiero caridad, quiero justicia. No quiero tal. Entonces esto tenía que ser una cosa ciudadana, ¿no? Lo segundo es que a maioría das corporações han descoberto que a educación contiene un tesoro. É unha fonte de riqueza para elas, ¿no? E tamén, se você ten influencia na educación, você propone unos valores de consumo, de placer, claro, pues para que la gente quiera comprar, para que siempre estén pendientes de lo último que sale, etcétera, etcétera. No quieren educaciones críticas que busquen un tipo de mundo más justo, más equitativo, no les interesa. Entonces, yo hallo que, desde mi punto de vista, es una lucha ciudadana, porque claro, los partidos políticos también tienen sus propios intereses, ¿no? Entonces, es un fenómeno bastante extendido, pero hay yo que como en América Latina y en Estados Unidos, en Europa no tanto. En Europa no tanto porque... Ana Clara. Pero es muy preocupante y yo sería una cosa que trataría en las universidades y con la formación de profesores. Muy importante. Muito obrigada, professora Juana. A professora Sônia também gostaria de fazer uma pergunta, a coordenadora da nossa linha de tecnologia. Sônia, fica à vontade. Bom, boa noite, professora, aí para a senhora. Prazer enorme ouvi-la. Acho que todo o panorama trazido sobre as tecnologias foi muito importante para nós também. A gente vem perseguindo essas temáticas no nosso grupo, com várias contribuições e estudos, mas sempre é um grande desafio. A minha fala é em relação a 2 pontos. Um, com relação ao período pandêmico, né, e as questões relativas à ensino-aprendizagem, que mobilizaram professores e escolas e todos os sistemas educacionais no mundo, né? Então, o que a senhora pensa a respeito no que se refere à formação docente e aos ganhos? Se é que houve, se é que aconteceram alguns ganhos, né, professora? Ou o que a senhora pensa sobre a permanência desses ganhos, já que a gente vinha de práticas pedagógicas, digamos, mornas em relação ao uso das tecnologias, pelo menos no ganhos em relação ao uso de tecnologias, é isso, Sônia? Sim, em relação ao uso das tecnologias. A ver, es difícil falar de forma geral, porque claro, o mundo é muito diferente, e tamén, mesmo en mi mismo contexto, aquí, yo puedo falar máis de España, os profesores fueron, en geral, maravillosos, como sempre. Como sempre, un educador é un educador, ¿no? Entón, pusieron su imaginación, pusieron su tempo. Yo coñezo persoas que só podían llamar a sus alumnos a las 12 da noite porque a casa tiña solo un móvil e tiñan que utilizarla toda a familia en unha zona rural de España que non tiñan acceso a internet, utilizaban el transporte público para pasar a los meninos materiales, etcétera, etcétera. Os profesores fueron, para mí, en geral,
fantásticos, fantásticos. Os meninos perdieron y ganaron, evidentemente. Aquellos meninos que tenían unas condiciones de vida pues tranquilas, pues pudieron hacer muchas cosas. Yo les preguntaba a mis sobrinos qué es lo que aprendieron durante este tiempo, porque falaban un año perdido. Yo falaba, no, no es un año perdido. Cuando los meninos y meninas han estado en guerra, durante el tiempo que no han podido ir a la escuela, han aprendido muchas cosas. Hemos de recuperar lo que han aprendido, ¿no? Entonces, claro, para mis sobrinos que tienen pues una forma de vida con padres que les pueden seguir, etcétera, etcétera, bueno, leyeron, hicieron no sé cuánto, no sé qué, bueno, una maravilla, ¿no? Había uno que decía, yo no quiero volver a escuela, ¿no? Ahora, otros meninos querían volver a escuela porque tenían unas condiciones, a lo mejor, con un caso que me faló un profesor, una familia que vivían 5 personas en un cuarto, en una habitación. Claro, esos meninos tenían solamente un aparato para todos. Entonces, claro, depende mucho. Yo lo que coñezo aquí, los profesores, la verdad es que se volcaron y que intentan mejorar cada día, pero no solo por la pandemia. Y lo que sí que muchas escuelas reflexionaron es que nos estamos expuestos a cualquier situación. No podemos pensar que la vida es una cosa segura. Y eso es importante, poderlo trabajar, ¿no? Entonces, yo la verdad reconozco mucho la labor, y me consta que en Brasil también hubo personas que se dejaron a pele, ¿no? Porque estuve en el 2021, bueno, y después en el 2022, y la verdad es que los que yo conozco fue fantástico. Y para mí lo que es importante este tipo de cosas es que son motivos también para aprender. Y falar, as persoas non poden vivir, non poden morar deste jeito. As persoas ten que tener unas condicións de vida dignas, todos e todas. Non só los ricachones estos que depois dan un poquito de limosna para comprar un poquito de no sé qué, pero ellos se llevan más dinero todavía, ¿no? Porque no dan nada gratis. Sônia, sim? Você disse que tinha duas, quer falar outra ou a gente passa? Também para permitir que outras pessoas se coloquem, mas como ela estava ligada a essa questão, e você apontou muito bem a experiência da Espanha, mas nós no Brasil vivemos uma desigualdade social muito intensa. Sim, e aí os processos educativos vivem muitos dilemas com relação justamente a como vão enfrentar uma sociedade tecnológica num país tão agudizado, né, pelas questões sociais. E aí, como é que a gente fica em relação à formação dos professores para lidar com tudo isso? É muito complexo. Gostei da sua resposta, mestra. O que pode nos ajudar? A mí me duele. Um ânimo. A mí me duele. Yo, a verdade, aos profesores que he coñecido, sobre todo escola pública, que son los que tienen situaciones más duras, también los he encontrado, bueno, héroes. Para mí son los auténticos héroes, los auténticos gurús, ¿no? Cuando salió una lista de los gurús, aquí en España salió una lista de los gurús de Educasao, el Robertson, el Rosequé, yo no sé cuánto, yo escribí un archivo que falaba los auténticos gurús. Los auténticos gurús son los profesores que trabajan na escola pública, que tienen que dar resposta a meninos e a meninas que non ten condições, etcétera, etcétera. Entón, eu hallo que en Brasil, precisamente por esas condições tan terribles que algunas veces ten escolas, mientras otras tienen unas condiciones de primera categoría mundial directamente al cielo, ¿no? Son estupendos. O sea, porque trabajar en esa situación es que de verdad es para admirarlos. O sea, son una admiración. Y lo que a mí me gustaría mucho, que hubiese un movimiento para decir, esto se acabó. El profesor tiene que trabajar solo un turno. Las escuelas tienen que tener condiciones, etcétera, etcétera. Y que fuese un movimiento popular. A ver si ahora con el nuevo gobierno creamos un movimiento popular, es decir, vida digna, educación digna. Fabuloso, fabuloso.
Professora, e eu estava aqui pensando, aqui no Brasil, mas também internacionalmente, me parece que os discursos em relação à educação e tecnologia, eles estão mudando um pouco mais para uma perspectiva mais crítica. Nos parece que no início dos anos 2000 e antes, havia um foco muito de a gente como introduzir as tecnologias, né? Como fazer para usar um game, como fazer para isso, como, né, interrelacionar. E me parece que pós-pandemia, posso estar enganada, mas é a impressão que eu tenho dos trabalhos que eu tenho visto, analisado aqui no Brasil, há uma preocupação maior com o avanço das empresas nas políticas e nesses e isso tem também feito um questionamento sobre a formação de professores. Então, como as tecnologias elas vão mudando, né, os recursos tecnológicos vão mudando, me parece que a formação de professores cada vez mais precisa dar conta de que o professor seja um intelectual capaz de compreender a sociedade tecnológica na qual ele está imerso, né? Entender as relações, entender os poderes, né? E saber que, a partir de sua realidade, ele pode criar e todas aquelas as sugestões que a senhora deu, né? Pensar holisticamente, pensar metodologias a partir de seus contextos, porque os contextos são múltiplos. E a desigualdade pode se acirrar com o desenvolvimento da datificação, da digitalização da vida, né? Então, me parece que essa perspectiva mais crítica no que diz respeito a uma compreensão profunda das relações que se constituem na sociedade e que perpassam a tecnologia, elas acabam se tornando fundamentais. E, num segundo momento, o empoderamento do professor de falar, entenda e crie você pode, dentro das suas circunstâncias, porque os professores, como a senhora falou, fizeram coisas muito maravilhosas na pandemia, são capazes. A partir dos recursos lo que você fala es que, para mí, as persoas que somos, yo agora só doy un curso de máster, ya no doy, pero as persoas que formamos profesores temos unha gran responsabilidade, Nos temos que formar en primer lugar para entender la complexidade desta situación e depois mudar esa mirada. Yo en palestras que he dado para colegas en la universidad he dicho, es que las veces algunos profesores universitarios parecen vendedores das multinacionales. Sí. Van pregonando la maravilla de no sé qué, la maravilla de no sé cuánto. Perdona, yo no vendo nada. O sea, yo, cuando yo trabajaba, que no había tecnologías digitales, no ibas por ahí diciendo, mira, el libro de tal. Perdona, yo no voy a vender el libro. Entonces, yo cuando veo un archivo, veo que me mandan muchas veces para validar, y me vienen con las clases no sé cuánto, las blockchain y no sé qué. Perdona, eso dentro de 4 días no tiene ninguna ya ni se fala de eso, está obsoleto, ¿no? Entonces, o primero que tenemos que mudar somos profesores universitarios. O sea, ¿qué tipo de educación? Entender toda esa complejidad y transformar, en lugar de hablar de tecnología, hablar de metodología y de pedagogía. Y después ya sabremos si yo preciso un computador o no, o preciso ir al campo, pegar cosas para después analizarlas, necesito ahora no me sale ni castellano ni catalán, para mirar por el microscopio, etcétera, etcétera, porque tengo que hacer todo con el computador. O sea, a primera mirada tenemos que transformar nosotros. Un anécdota muy rápido, porque vamos ya muy...
Faz más de 30 años escribí un libro que se titulaba La introducción de informática en el currículum. Toda la primera parte la escribió más un colega, que era los computadores, el disquete de 5,5, no sé cuánto, no sé qué. A segunda parte yo falé de todos los retos da educación. 25 anos depois, un colega me falou: Joana, a primeira parte do libro está obsoleta, todo iso ya non existe. A segunda parte do libro, os temas da educación están totalmente vigentes. Entón, falemos de educación. E depois ya veremos que tecnologías precisamos, pero primeiro falemos de educación. Ótimo. A Liliana colocou aqui no chat, né, de que isso é muito bom, pois desperta na formação de professores a criticidade necessária para a sobrevivência do saber docente no contexto tecnológico. É um movimento mais do que necessário, é essencial, né, essa perspectiva. Professora Ada, você gostaria de fazer a sua pergunta? Prefere que eu leia? Fica à vontade, faça. Sim, boa tarde, professora, é um prazer conhecê-la. E dizer também que eu conheço a sua cidade, que é linda. Que bem. A professora Ada coordena o curso de pedagogia de uma das unidades há muito tempo, professora Rona. Está à frente da formação de pedagogos muitos anos, né, professora Ada? Exato, e a minha colocação vem um pouco, né, a partir disso, porque nós percebemos na formação desses professores, e foi a discussão final aí, né, a fala final veio para esse foco, ainda caminha muito a passos lentos nesse mundo analógico, né? Voltado para a formação na educação básica, ou seja, a formação desses professores um pouco que reproduz, né, essa ausência de criticidade e que ela vai, de certo modo, ainda se potencializar essa ausência na formação dos meninos na educação básica. Né? A gente percebe muito isso, especificamente na disciplina minha de formação, que é a matemática, o quanto é difícil lidar com a matemática na escola básica de modo crítico. Então, isso é uma porta aberta, né, para o uso das tecnologias. E há, inclusive, uma discrepância muito grande. As escolas proíbem o uso da calculadora, muitas escolas, porque ela é uma ameaça, né, a essa educação sem a menor postura crítica, porque ela toma como base, né, simplesmente a educação matemática, ela toma como base na escola única e exclusivamente os meninos fazerem cálculos, quando, na verdade, nós sabemos que ela é muito mais do que isso. Mas isso as escolas parece que ignoram, né? Então, assim, veja bem, pensando basicamente na matemática, né? No trabalho com ela nas escolas, de uma forma totalmente acrítica, né? Sem nenhuma relação reflexiva sobre ela. No mundo digital, os alunos ficam mais alienados ainda, se a escola não se coloca nesse lugar de pensar, né, as disciplinas, de pensar a educação, de pensar esse ensino. E aí eu queria que a senhora comentasse um pouco a respeito de como seria, né, essa relação e esse objetivo, né, voltado para essa criticidade na educação básica, especificamente no trato com as disciplinas escolares, como esse exemplo que eu acabei de dar agora da matemática, nesse mundo digitalizado, nessa invasão digital nas escolas, né, em que, de um lado, é proibido o uso da calculadora nas aulas de matemática, e eles saem da aula de matemática e vão, digamos, para o laboratório e lidam com as tecnologias. É uma relação meio louca que as escolas desenvolvem e que está presente, né? E como a senhora vê
essa relação. Me parece que na Espanha também tem um pouco disso, bastante, né, presente. E o que a senhora diria a respeito? Al respecto yo diría, es que están planteando problemas que estaríamos toda la vida. Exato. O primero es que a idea de conocimiento que hoy está vigente en las escuelas y en las facultades de educación y en la universidad en general, para mí está totalmente anticuada. Seguimos pensando en las disciplinas totalmente separadas, cuando cada vez más los problemas son transdisciplinares, cuando sabemos que todo está conectado. No tenemos en cuenta las teorías de la complejidad, de nada. Entonces, mismo en las universidades, todo cuadriños, todo compartimentalizado, mucho más en la formación de profesorado y en las escuelas. Si no cuestionamos a nosotros de conocimiento, si pensamos que el conocimiento es algo que você transmite y el otro tiene que recordar, daremos vueltas todo el rato a lo mismo. No es fácil, no es fácil. Aquí pasa lo mismo. Yo, bueno, claro, contaría cosas. Seguimos, didáctica de las matemáticas, didáctica del no sé qué, didáctica del no sé cuánto, que en realidad es contenido, ¿no? Pero no reflexionamos, no. ¿Qué nosado de conocimiento hay ahí? Es un conocimiento factual y declarativo. No es problematizante, no es a partir de problemas, ¿no? Entonces, mientras no mudemos ese marco de pensamiento, esa manera de pensar, yo a mis alumnos les decía, lo primero que tenemos que falar, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué es imposible pensar de otro jeito? Para mí es la primera pregunta que yo faço a los estudiantes, ¿no? Entonces, claro, pero la pregunta no la tenemos que hacer nosotros. Yo sugeriría que creasen grupos de estudio y que discutiesen todo esto, porque claro, luego se repite, se da en la mayoría de los lugares. En muy pocas universidades se dan visiones disciplinares. La mayoría son muy fechadas y muy anticuadas. Esa es la verdad. Porque, como les falaba yo hace mucho tiempo a unos colegas de ingeniería y telecomunicaciones, que los exámenes, las pruebas que pueden copiarse, merecen ser copiadas. Y después yo falaba, las pruebas que se las puede contestar Google, que se las conteste Google. Y ahora, con el GPT, si eso lo puede hacer GPT, que lo haga GPT. Yo quiero personas que pensen, que contrasten, que creen, ¿no? Entonces, pero eso es, o primero tenemos que pensar nosotros. Sensacional. Professora Juana, o Edmar gostaria de fazer uma pergunta. Edmar, tudo bem? Ou um comentário? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Olha só, professora, no Brasil, eu sou gestor de uma escola pública, de uma escola bem grande, eu estou, inclusive, no horário de trabalho, e aqui tem uma câmera com o tamanho da escola, a quantidade de alunos que tem. É uma escola muito grande, com mais de 2.200 alunos, e na pandemia... Uau. Na pandemia ficou muito claro que as big techs, que as empresas de telefonia, de dados, de internet, sempre ganharam muito dinheiro. E no momento da pandemia... Muitíssimo. E no momento da pandemia, no momento mais assim, sensível para a população de um país, não se houve a capacidade, de repente, de popularizar mais acessos à internet, enquanto os alunos não poderiam estar no presencial. A ver, apesar de todas as discussões liberais ou não na economia, né, keynesianismo, é preciso que haja políticas públicas e que o Estado faça alguma coisa. Por exemplo, se em março de 2023, agora, assim como foi em 2020, houvesse de novo outra pandemia,
seria diferente? Teríamos melhorado em alguma coisa nesse sentido? E aí me gostaria de saber se em Espanha é assim também. Há uma diferença muito grande de Brasil. Bueno, a diferencia en España es que no hay tanta desigualdad. Hay desigualdades, cuidado, hay desigualdades, mas no hay tanta como en Brasil. Por ejemplo, las personas que trabajan en el ensino público tienen unas condiciones de trabajo, tienen un buen salario, trabajan solo una jornada, normalmente es de 9 a 12 y de 3 a 5, o sea que... Y las escuelas cada vez más tienen dispositivos y también durante la pandemia y no solo durante la pandemia, algunos dispositivos y tal. Entonces, yo hallo que en estos momentos, si voltásemos a tener una pandemia, las multinacionales seguirían ganando mucho dinero, que siempre ganan dinero, eles siempre ganan, y o que es verdad que las escuelas están un poquillo más preparadas, porque hicieron unos esfuerzos, etcétera, etcétera. Y además, en estos momentos, hay un proyecto enorme de la Unión Europea que falan de la digitalización de la educación. Y a mí, personalmente, la digitalización de la educación se me ponen los pelos de punta, porque digitalizar significa convertir todo en datos. Y para mí, la educación no se puede convertir en datos. Yo creo que está muy mal nombrado, ¿no? Yo hablaría de una educación contemporánea que tenga en cuenta los contras de las tecnologías digitales, pero digitalizar a información. ¿Usted quiere convertir a sus meninos en un conjunto de datos? ¿O qué quiere hacer? Yo soy muy crítica con eso. Entonces, se está dando mucho dinero para las escuelas para que tengan más infraestructura, también a unos meninos más carentes, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo estoy de acuerdo totalmente con usted. Eso tiene que ser una política pública y que discutamos de qué estamos hablando, porque la influencia de grandes multinacionales tecnológicas es muy grande, es enorme. Y esto no tenemos en cuenta, los famosos lobbies son terribles. Pois é, professora. Obrigada, Edmar. Aí eu quero pegar uma carona na sua fala, porque existe uma tensão muito grande, né, entre sabermos que elas se expandem, que elas introduzem, lucram com isso, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos delas para interagir, para armazenar, para nos comunicar, né? Ao mesmo tempo que a gente condena algumas parcerias, via secretarias, via fundações, aquelas escolas que não têm ambientes virtuais, não têm tecnologias, elas ficam, como dizer isso, um pouco fora do atual contexto e estudantes e professores acabam sendo prejudicados e aumentam o gap digital entre aqueles que têm o acesso e aqueles que não têm. Me parece ser uma tensão permanente, né, entre a gente buscar, né, o empoderamento, a libertação, a justiça social e, ao mesmo tempo, sermos cada vez mais dependentes. Não à toa estamos aqui discutindo essas questões por meio de uma plataforma da Microsoft, né, que é paga. Totalmente. Né? Sim. O que pensar dessa tensão? E será que passa pela priorização do que o que aqui aquela cidade, ou aquele país, ou aquele estado precisa, em primeiro lugar, para a melhoria da qualidade da educação, dos seus lugares, enfim, eu estou pensando tantas coisas. Sí, sí, por eso digo que es un tema que no... No, al contrario, pensar, a ver, el tema de la ambivalencia... nos provoca. El tema de la ambivalencia, de la relación que nos tenemos con las tecnologías,
bella como el mundo. O sea, por exemplo, os cagos ten un impacto terrible en la salud de las persoas, en el medio ambiente, pero dependemos mucho dos cagos. O sea, es que vivimos en una ambivalencia continua, ¿no? O sea, y José puede, con todos los desenvolvimientos tecnológicos, entonces lo que yo planteo en el tema específico, por ejemplo, a farmaindustria, ¿no? A ver, tenemos en estos momentos muchos más remedios, curan muchas más enfermedades, etcétera, pero también producen muchas adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, mi postura es crítica, o sea, discutir os pros y os contras, no decir, no, yo fuera todo, no, fuera todo, me voy a vivir fuera de, no. Entonces, para mí, desde el punto de vista de educación, tenemos que poner encima de la mesa todo eso. Todo eso. Entonces, y a partir de aquí garantizar la educación que nos queramos providenciar. O sea, porque yo me pregunto, en este momento, empoderar, yo no sé si nos podemos empoderar. No. Yo esta palabra no la faço servir nunca, porque cuando dependemos de todo, o sea, dependemos de todo, lo único que puedo hacer es tomar decisiones. Tomar decisiones de decir, bueno, vamos a discutir todo eso, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, vamos a ver qué es o qué podemos hacer. Es lo único que puedo hacer. No puedo salvar el mundo, ¿no? Y tampoco soy ludita. O sea, ¿foras tecnologías? No. O sea, están ahí, pero cuidado, es que están arrasando. O sea, el tema de las tecnologías digitales es que es... Entonces, bueno, vamos a falar, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer un nuevo contrato social. Hay personas que están falando de la necesidad de un nuevo contrato social, porque si no, al final lo que haremos es cargarnos la especie, que no el planeta, ¿eh? O planeta continuará sin nosco. O sea, el último libro que escribió Bruno Latour o explica muy bien. O sea que vivimos pero ya fa muchos años que vivimos en esa tensión, ¿no? Y ahora es mucho más evidente, ¿no? Entonces, para mí el papel que yo tengo como educadora es por estas cosas encima de la mesa. Yo no soy de, no, fuera la tecnología, no, yo la estoy utilizando. Y podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos hacer. Con amigos que casi no nos vemos, pues ahora nos vemos mucho. O sea, hay muchas cosas que son positivas, pero yo que quiero calibrar lo positivo y lo negativo para poder hacer alguna cosa. Não pensar em dicotomias, como a gente sempre costuma falar. Sair dessa dicotomia, assumir a tensão permanente, assumir o conflito permanente, a complexidade que é, e em algum momento que a senhora falou na sua palestra, e colocar em primeiro lugar a educação, né? Para mim, sim. E a relação humana. Então, ainda que venham grandes empresas discutir com o poder público, venham as fundações, ok, mas e aí? A educação primeiro e a gente, nós professores, sairmos à frente, né? Delas, tentarmos. Para mim, sim. Bueno. Espetacular. Tem alguns outros comentários aqui, Liliane está escrevendo aqui, da defesa da gente fazer formação crítica, mas eu acho que a gente já ficou bastante tempo aqui com a professora Juana, e vocês viram que eu estou toda empolgada, ficaria conversando com ela aqui até amanhã, né? Eu também, pero... Precisamos conversar mais. Precisamos conversar mais. Muito obrigada, professora Juana, foi um prazer muito grande tê-la aqui na tarde de hoje, muitos elogios aqui à sua fala, à sua palestra, ao seu diálogo, à postura dialógica, amorosa e crítica, que nos traz muitas provocações e, olha, podem se reverter, né, e aí em reflexões nas pesquisas, nas nossas produções, hein, mestrandos, doutorandos. Fazer pesquisas educativas, não tecnológicas, pesquisas educativas. Excelente. Que tengan en cuenta las tecnologías de las que disponemos, ¿no? O sea, que yo no niego nada, pero quiero traer cosas que para mí son vitales, que son importantes.
Então, uma salva de palmas aqui tecnológica para a professora. Fue un placer, Sí. la verdad es que fue una oportunidad siempre de seguir pensando y sobre todo seguir luchando por a educación es o mejor que puede pasar. Yo siempre me lembro de la carta que el escritor francés Camus le escribió a su profesor, y siempre me emociono cuando recogió el premio Nobel, que falaba que sin su mirada atenta, sin su interés por aquel menino de Agua, él no hubiese nunca podido llegar a donde llegó. Entonces, só que una mirada, miren a los alumnos y a los meninos, a los hoyos, eso es lo más importante. Una frase que decía el Paper, decía, si un ordenador puede sustituir a un profesor, merece que se le sustituya. Yo creo que al profesor no se le puede sustituir, o sea, por mucho que... Pero el profesor no es aquel que enseña, que decía Guimaraes Rosa, sino el que de repente aprende. Y eso es lo que yo intento siempre, aprender con vosotros, con todo el mundo. Muito obrigada por a oportunidade. Muito obrigada, sim. Venga. E vamos também tirar uma foto? Quem quer abrir a câmera aí? Para tirar uma foto todos juntos desse momento e ter essa recordação? Sim? Espera un momento que yo también faço un imprimir pantalla. Hay un mo. Deixa eu ver. Sim? 1, 2, 3. Sim? 1, 2, 3, sim. Vale. Pues bueno, Vale. a próxima vez en Río o en Barcelona. Sim. Combinado. Tchau, muito obrigada, Tchau, professora. tchau, tchau, Um abraço Obrigada, grande. professora Juana. Muito obrigada. Até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boa gente. tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom tê-los aqui. Muito. Foi um presente, Jaci. Foi um presente. Obrigada, professora Juana. Foi um presente ouvi-la. Apesar do horário, tivemos 85 no pico. Sim, tinha bastante gente. Um sucesso. Foi Que sim, bom. foi sim. Para Parabéns, de professora gravar, Juana. Mário? Vou parar a gravação. Eu acho que ela já saiu, ela está Ela já saiu. congelada. Já nem sei que